grabar. Bien, lo que les comentaba, este tema, termodinámica, tiene que ver mucho con físico-química. De hecho, es principalmente físico-química, una área de la química en la cual la química y la física, el límite que hay entre química y física se empieza a desdibujar y no sabemos dónde inicia uno y dónde termina otro. ¿Por qué uno? Bueno, porque, por dos razones. La primera, porque todo lo que tiene que ver con termodinámica no lo íbamos a ver hoy, para nada. Son muchos conceptos que incluir, que añadir, que analizar, y aunque algunos son fáciles, sus implicaciones no son tan fáciles de entender. Entonces requeríamos de tiempo para algunos de estos dos otros conceptos. Eso por un lado. Por otro lado, yo mismo tampoco sabía cuánto tiempo íbamos a tardar hoy. Tengo incluso un poco de miedo de ni siquiera poder ver ejercicios hoy, o al menos no de todos los temas que yo esperaba para hoy, pero aún así voy a tratar de echarle ganas, de hacer las explicaciones más claras posibles. Y si veo, como yo al momento de estar haciendo esas diapositivas vi que quizás no, sí requiramos una clase más de termodinámica la próxima semana, la vamos a dar, no se preocupen, porque este paso la verdad es que es muy importante, termodinámica. Y bueno, ¿con qué comenzamos? Vamos a iniciar con algo conocido, energía. Vengo aquí al chat de Google Meet para estar atento del chat por si alguien escribe algo. Energía. Comúnmente el tema de energía se veía de forma, al menos creo que a Didier todavía le tocó, de forma muy somera en Química 1, que era de primer semestre. Se tocaban algunos tipos de energías, hablaba de energía térmica, energía potencial, energía cinética. En física era donde se explotaba el tema de energía con un montón de tipos de energía distintos. Entonces voy a tratar de condensar las definiciones lo más posible porque si nos detenemos a hablar de solo energía, hoy no acabamos. Para nada, hay muchos tipos de energía. Entonces, de forma general, definimos a la energía como la capacidad de efectuar un trabajo, es decir, ejercer una fuerza a lo largo de una distancia según el modelo matemático del trabajo. Entonces, ¿qué es primero trabajo? El trabajo, dijimos, es ejercer una fuerza a lo largo de una distancia, es decir, si están viendo mi pantalla, no se ve. ¿Cómo lo hago sin involucrarme más? Bueno, van a ver que yo tengo aquí ahí se debe ver un poquito, ahí tengo la taza, la famosa taza que nos ha acompañado en todas estas clases. Uy, aquí no va. Bueno, esta taza, si yo, por ejemplo, decido empujarla, aplicarle una fuerza para moverla unos centímetros arriba del tablero de mi computadora, eso es un trabajo. ¿Por qué? Porque yo apliqué una fuerza a una cierta distancia. Y entonces quiere decir que yo apliqué una energía a la taza. Esa es una definición. Otra definición es, por ejemplo, cuando nosotros dejamos caer una pelota, este es más sencillo. Tengo aquí un llaverito de tortuga. Pueden verlo. Si yo lo suelto, aparte de que va a sonar espantoso donde va a caer, veremos que cayó con una energía, que si no recuerdo mal es energía cinética, una energía causada por el movimiento del llaverito, en este caso hacia abajo. ¿Cuál fue la fuerza que lo ejerció? Bueno, la fuerza que ejerció ese movimiento fue la fuerza gravitatoria y la distancia fue de donde lo solté, que es más o menos por aquí, a la altura de mi mano, hasta el teclado de mi computadora. Entonces, creo que ya se entendió el concepto de energía, es muy sencillo de entender, ¿no? Es lo que necesitamos para que poder aplicar una fuerza y mover algo, causar un movimiento o algún otro fenómeno. En cambio, vamos hablando directo ya en el área de la química, podemos definir al trabajo como el cambio directo de energía que resulta. Sí. Como el cambio directo de energía que resulta de un proceso. Es decir,
que para nosotros la energía va a ser el cambio directo. No, al revés, al revés. Por lo tanto, la energía química la podemos definir como la energía que se almacena en las unidades estructurales de las sustancias. ¿Ok? Quédense con este concepto de energía química porque no sé de dónde lo saqué. Del trabajo, pero la energía química es esa energía que se almacena en las sustancias. ¿Se acuerdan de la semana pasada que veíamos redes cristalinas? Bueno, para mantener esa red cristalina, la molécula, la sustancia, el metal, tenía cierta energía almacenada. Si nosotros, por ejemplo, el cloruro de sodio lo disolvemos en agua, se va a requerir de cierta energía para poder separar los iones de cloruro de los iones de sodio. Un ejemplo. Y entonces, bueno, otra característica de esa energía química es que esta cantidad de energía se determina por el tipo y el arreglo de los átomos que constituyen cada sustancia. Regresando al ejemplo de las redes de Bravais de la semana pasada, recordemos que cada sal tiene una estructura cristalina distinta. Un ejemplo, va a ser mucho más difícil, va a tener mayor energía potencial almacenada un enlace iónico con mucho carácter iónico según Pauling, a diferencia de uno que no tenga tanto carácter iónico, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ocurre que cuando las sustancias que nosotros estudiamos, sustancias químicas, participan en una reacción, la energía química se puede liberar, se puede almacenar o se puede convertir en otras formas de energía. Ok, hasta aquí vamos bien. Todavía estamos en el primer momento de termodinámica, la primera parte. Todavía no se me detenga, vamos a repetir muchos conceptos. Y entonces vamos a definir lo que consideramos como la primera ley de la termodinámica, y que es necesaria para trabajar con energía, la cual dice, y esto va a sonar muy lindo, es bíblico esto: la energía total del universo permanece constante. Esto es equivalente a decir que en todo proceso físico o químico, la energía al principio del proceso será igual a la energía al final del proceso. Ahorita vamos a entender esto de energías, pero podemos definirlo también como un análogo de la ley de Lavoisier, a partir de la cual podemos decir que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y entonces casi todas estas reacciones químicas absorben o producen, es decir, liberan energía, por lo general en forma de calor. Es una nota importante, casi siempre es calor. Por lo que estos cambios de energía resultan de vital importancia en el estudio de la química, a tal punto que les hemos creado una rama de la química especial, que esta rama es la termoquímica, la cual tiene como objetivo estudiar los cambios de calor en las reacciones químicas. ¿Ok? Vamos a iniciar con un ejemplo en nuestras mentes, un ejemplo mental. Cuando nosotros quemamos algo, ya sea leña para cocinar, en algunos lugares de la selva se hace eso, todavía, en casa de mi abuelita todavía usa leña para cocinar a veces. O por ejemplo, cuando quemamos gasolina en el motor de un automóvil, tenemos el increíble proceso de combustión, el cual consiste en mezclar un reactivo orgánico lleno de carbono con oxígeno para formar hidrógeno y agua. En esta reacción de combustión siempre se va a liberar energía. Entonces, ¿qué es lo que hace la termoquímica? En estos casos va a estudiar ese cambio de energía, esa energía liberada en forma de calor a partir de la combustión. ¿Ok? Es el ejemplo con el que vamos a comenzar a formular mentalmente. Grabé el chat familiar aquí. Va a quedar en la memoria colectiva de quienes están viendo esto de grabación. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Ya que estamos hablando de calor, tenemos que definir de forma completa qué es el calor. El calor es la transferencia de energía térmica entre dos cuerpos que están a diferentes temperaturas.
Ok, no es energía. Ojo, el calor no es equivalente a la energía. El calor es esa transferencia entre dos cuerpos. Eh, Quizás podamos decir flujo de calor, que hay, o transferencia de calor. Yo hace ratito casi cometo ese error técnico con respecto a lo que representa el calor, pero realmente sería como hacer una, ¿cómo decirlo? Creo que es pleonasmo inconsciente, porque ya cuando usamos como tal la definición de calor, ya nos estamos refiriendo a que hay una transferencia. No tiene sentido decir transferencia de calor cuando el calor ya involucra una transferencia, o al revés, flujo de calor, porque ya implica esa transferencia. Y siempre, esto es una nota importante, siempre va a ser de un objeto caliente hacia uno frío. No sé si a ustedes les tocó, a mí me tocó cuando yo estaba estudiando en la secundaria, estudié un tiempo en Ocosingo. En tiempo de lluvia acostumbra a entrar viento muy frío a los salones. La secundaria en la que yo estaba tenía un gran campo abierto, entonces no había donde se absorbiera calor ni nada, entonces corrían vientos muy fríos. Se caracterizaba porque el viento frío entraba al salón y pues se enfriaba el salón. Entonces, usando este ejemplo mental, ¿podemos decir que el frío entra al salón? No. Les respondo no. ¿Por qué? Sí, ojo, nota, viento frío, porque involucra un movimiento de moléculas, ¿no? A baja temperatura a comparación de las moléculas de aire que están en el salón. Pero el frío no entra, es al revés, el calor se va. O mejor dicho, el calor se dispersa, que es otro término de los tipos de movimientos de calor, los cuales no veremos, pero el calor se dispersa en el ambiente, porque siempre se va a buscar un equilibrio térmico. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? En nuestro léxico diario debemos decir que el calor se va, el calor se transfiere, el calor se mueve, porque, bueno, no se transfiere ya para que vean, voy a regarla. El calor se va o se dispersa, en lugar de decir el frío entra, el frío no se va. De repente hay quien dice es que entra el frío, no, se va el calor, que es al revés. Bueno, es un punto. Y en general nosotros al momento de hablar sobre el calor, vamos a definirlo generalmente como calor absorbido o calor liberado, que son términos como que muy prácticos, muy claros. El calor absorbido es el calor que un objeto ya ha absorbido de parte de otro cuerpo a nuestro alrededor. Por ejemplo, mi taza aquí de café. La taza como tal tiene una temperatura. Cuando yo le añado el agua caliente, el calor del agua va a transferirla a la taza. Entonces, la taza absorbió el calor, es calor absorbido. En cambio, el agua liberó calor que fue absorbido por la taza. Entonces, el calor que el agua liberó es lo que vamos a denominar como calor liberado. Y estos dos términos, calor absorbido y calor liberado, son los que nos van a indicar, eh, ¿cómo decirlo? Quién recibió calor, quién lo otorgó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí tengo este dibujito en el cual dice transferencia de calor, que el calor, el objeto caliente siempre le va a transferir calor al objeto frío. Ahora, otro concepto que debemos tomar en cuenta es el de sistema y alrededores. Primero, tenemos que, creo que aquí está, así. Primero, necesitamos definir lo que es un sistema. Bueno, mejor dicho, tenemos que definir nuestro sistema, que es la parte específica del universo que nos interesa estudiar. En química, generalmente, los sistemas son los espacios donde nosotros tenemos nuestras reacciones químicas o el espacio que comprenden nuestras sustancias que están cambiando química y físicamente.
Por ejemplo, imaginémonos cuando nosotros disolvemos sal en un vaso. Nuestro sistema es el agua, en la cual, bueno, podríamos decir que el vaso mismo, que el vaso es nuestro sistema, ya que ahí es donde estamos haciendo nuestro trabajo, nuestro experimento. Eso es lo que estamos generalmente estudiando. En cambio, los alrededores son el resto del universo externo al sistema, es decir, todo aquello que no nos interesa, bueno, no nos interesa en el sentido de que no lo estamos estudiando, que pudiéramos decir, el resto del cuarto, pero no, los alrededores involucran todo el universo, es decir, de forma un tanto divertida, porque realmente el escalado es, al momento de ponerlo en estos términos, es correcto. Siguiendo con nuestro ejemplo del agua con sal, nuestro vaso es nuestro sistema. Entonces, todo aquello en el universo que no sea nuestro vaso serán nuestros alrededores. Entonces, el otro vaso que tengo en la cocina, que está limpio, en el que no estoy haciendo nada, ese va a ser mi alrededor. Bueno, los alrededores de mi sistema. El vaso de la vecina que tengo acá, que no sé de qué color es, no sé qué diseño tiene, también va a ser parte de los alrededores del sistema. El vaso de un amigo que tenga en, no, qué sé yo, en Chile, por ejemplo, al otro lado del mundo, a pesar de que no sé ni cómo es su vaso, sé que tiene un vaso porque en algún lugar debe tomar agua, va a ser parte de los alrededores de mi vaso. El vaso que algún astronauta habrá dejado abandonado en la Luna, bueno, también va a ser parte de los alrededores de nuestro sistema. Los alrededores comprenden todo el universo. Claro, ya de manera práctica, pues solo nos interesa, podríamos decir que nuestro universo es el cuarto en el que estamos, quizás de manera práctica, pero en la realidad los alrededores son todo lo que no es nuestro sistema. Si esta explicación conceptual no les rompió la cabeza, no les explotó el cerebro, pues ya hemos dado un paso adelante. Y claro, es la conclusión que yo coloco aquí. Por lo tanto, el universo es el todo, el sistema más los alrededores. ¿Se acuerdan de lo que decíamos en la primera ley de la termodinámica? Pues de regreso, que la energía total del universo permanece constante. Bueno, hay muchas maneras de decir eso. La primera es que obviamente en todo el universo ya hay una cantidad escrita de energía, en todo el universo. No se va a poder crear más energía de la que ya hay, no se va a poder destruir parte de esa energía que ya existe. El, de nuevo, regresando a algunas metáforas, en algún lugar, quizás lo han escuchado en algún momento, pero creo que aplica a este tema a la perfección. Nada nuevo hay debajo del sol. Es, literal, aplica a la energía. No hay nada nuevo de energía, todo ya está creada. ¿Cómo la vamos a encontrar en el universo? Ese ya es otro asunto. Entonces, creo que aquí acaba el primer acto de termodinámica. Bueno, sí, no ha acabado, no ha acabado. Vamos a algo más relajado. Ya dijimos que nuestro sistema va a ser ese espacio físico donde se encuentra nuestro estudio de interés. En el caso de la química, donde vamos a estar haciendo nuestra reacción, aunque físicamente también el sistema involucra pues el lugar donde estamos moviendo nuestras cosas, donde estamos tirando la esfera, el rollito de papel, etcétera. Pero a partir de la definición de sistema podemos diferenciar varios tipos de sistema, que son los que se muestran en la diapositiva. El primero, un sistema abierto puede intercambiar masa y energía, generalmente en forma de calor con sus alrededores. Es decir, mi vaso, regresando al concepto de vaso. Ahorita es un sistema abierto. ¿Por qué? Porque yo lo que puedo hacer es, ya se acabó mi café, bueno, puedo ponerle más agua caliente y hago más café, ya transferí masa, que es eh, el agua, ¿no? Energía, bueno, dice intercambiar masa y energía, entonces quiere decir que puede ingresar energía, sí, pero como el agua está caliente, va a liberar energía hacia el entorno.
Entonces, obviamente todavía hay transferencia de energía, por lo cual significa que es un sistema abierto porque le puedo ingresar masa, le puedo sacar masa, puedo quizás calentarlo, aunque se puede quebrar, pero lo que sí va a pasar es que va a liberar energía en forma de calor, etcétera. Sistema abierto. Sistema cerrado es aquel que permite la transferencia de energía, pero no de masa. Es decir, si yo pongo, no sé, imaginemos que este plato de aquí, que tengo acá, es la tapa de mi tacita. Si lo tapo así, ya no hay ninguna posibilidad, a menos de que tenga un huequito, lo cual yo sé que no, ya no hay posibilidad de que entre masa. Es decir, con la tapa puesta encima, no va a poder entrar más agua, no va a poder, si pongo agua encima, se va a desparramar a lo largo del plato. El aire ya está contenido ahí dentro, no puedo sacar aire hasta que yo mueva la tapa. Pero lo que sí va a ocurrir es que va a seguir cambiando energía. Entonces, el agua caliente todavía va a liberar energía al plato. En algún momento el plato va a calentarse un poquito. Se va a enfriar mi café porque va a liberar energía. Todavía lo puedo calentar, obviamente, pero se puede quebrar la taza. Entonces, y eso sí va a ser un sistema abierto. Entonces, ya hasta ahí queda nuestra explicación de sistema cerrado. Y sistema aislado. El sistema aislado es mucho más fácil. Es aquel sistema en el que se impide la transferencia de masa o energía. Es decir, no va a cambiar masa y no va a cambiar energía. No le vamos a poder meter más masa, no le vamos a poder quitar masa, no le vamos a poder ingresar calor y no va a poder liberar calor al entorno. Imaginemos, por ejemplo, un termo de café. En un termo de café hay un sistema de vacío, literal. Si abren un café, un termo, mejor dicho, le rompen una pared, van a ver que tiene como dos paredes, así, y hay un espacio vacío entre esas dos paredes, que hace que lo aísle del resto, porque al no haber ninguna molécula en ese espacio, bueno, en la teoría, ¿no? Ya cuando lo partimos a la mitad para ver cómo está construido, ya entra el aire. Pero en la teoría, en ese espacio, al no haber ninguna molécula, la liberación de calor no va a poder ser como tal a través de la materia. No va a poder ser ni por conducción, porque no hay ya les dije conducción. Bueno, ahorita lo arreglamos. No va a poder ser por conducción debido a que no hay un contacto entre las paredes, entonces se va a poder calentar una pared y luego calentar nuestra mano. No va a ser por convección tampoco, porque para que sea por convección se requiere de que haya un fluido, como el gas, para transferir el calor hasta la otra pared. Entonces solo quedaría por radiación, y eso es muchísimo más tardado. Lo que acabo de decir de convección, conducción y radiación, ahorita se los voy a buscar en una imagen para que lo puedan visualizar. Quería guardarlo para más adelante, que íbamos a ver algo de calor, algo extra de calor, pero se ve que me adelanté. Entonces, en el caso del sistema aislado, se va a procurar no, ¿cómo decirlo? Que no haya como tal, ¿cómo decirlo? Una transferencia de masa ni de calor. Entonces bueno, ahí debe verse la diapositiva. Voy a duplicar. Bueno, ya aquí ya están leyendo lo que sigue, pero como ya la dupliqué, voy a colgar. Ahí está. Son estas tres, es lo que les acabo de explicar. Que es conducción, convección y radiación. Transferencia de calor. ¿Ok? Ya después, como les voy a pasar estas diapositivas, ya van a poder leer con más calma cada uno. Como les dije, el caso de la radiación sería el único en un termo, pero de hecho, justamente por esa razón es que un termo todavía resulta no ser un sistema completamente aislado. ¿Por qué? Porque permite la radiación.
Claro, se requeriría de mucho tiempo para que se enfríe el café y de hecho de ahí que sea un sistema como tal, un cuasi aislado, si no me acuerdo, no recuerdo si es semi aislado o cuasi aislado, pero el punto es este, ¿no? El punto es que no transfiera calor ni masa, a excepción de cuando nosotros lo destapamos. Entonces, vamos ahora sí a hablar de procesos. Primero, definiendo proceso, ya dijimos que un proceso, en el caso de hablar de la química, vamos a hablar de que el proceso es la reacción química como tal. Y vamos a usar como ejemplo el que ya mencionábamos de la combustión. La combustión siempre va acompañada de una liberación de calor. Si consideramos que el espacio donde se realiza esta reacción es nuestro sistema y el resto del universo, los alrededores, podemos concluir a través de la primera ley de la termodinámica que el sistema liberó energía. Creo que es un poco redundante, ¿no? Y que los alrededores absorbieron esa energía, pero no ha cambiado la energía total del universo. Vamos al punto este. Ya dijimos, por ejemplo, supongamos que voy a cambiar de vaso. Ahora tengo este aquí. Que en este es el espacio donde yo voy a llevar a cabo mi combustión del metano. Bueno, yo al quemar metano, vamos a tener un espacio donde se va a realizar el calor, donde se va a realizar esta reacción, digamos, nuestro vaso. Y como parte de esa reacción se va a liberar calor. Porque así es la reacción, ¿no? Nosotros acercamos nuestra mano, por ejemplo, cuando cocinamos en un horno de gas. Si acercamos nuestra mano a la hornilla, que es donde estamos cocinando, donde se está quemando el metano, vamos a sentir que el calor va a pegar a nuestra mano por convección. Esa liberación de calor, ya hablándolo en términos de la primera ley de la termodinámica, nos indica que el sistema, que es nuestra reacción, está liberando energía en forma de calor, y que todos los alrededores están absorbiendo esa energía. Puede ser, como el ejemplo que yo ponía, en nuestra mano, que estamos nosotros absorbiendo esa energía en nuestra mano. Puede ser a la olla en la que estamos cocinando, la olla está absorbiendo ese calor y es un muy buen absorbente porque luego se la transfiere a la comida que estamos calentando, o simplemente se está dispersando en el resto de la cocina, en el resto del universo, esa energía. Pero, como ya dijimos, la energía total del universo no ha cambiado. Entonces, ya hablándolo en términos matemáticos, podemos marcar delta E del universo, donde E es la energía y el universo es el universo. Siempre va a ser igual al cambio de energía del sistema más el cambio de energía de los alrededores. Pero ya dijimos que no hay cambios de energía en el universo porque se supone que ya toda la energía del universo está creada, ya está hecha, y nosotros no podemos crear ni destruir energía. Entonces, la energía en el universo va a ser, mejor dicho, el cambio de la energía en el universo va a ser igual a cero. Por lo tanto, el cambio de energía del sistema más el cambio de energía de los alrededores debe ser igual a cero. ¿Qué significa eso? Que la energía del sistema va a ser igual al negativo de la energía de los alrededores. Mientras uno absorbe energía, el otro va a recibir la energía. Y viceversa, si uno recibe energía, el otro la va a perder. Es un despapalle mental. Podemos verlo como directamente alguien gana, alguien pierde. No sé si se acuerdan de las reacciones redox, en las cuales alguien transfiere un electrón al otro. Esto es similar en cuanto al calor. La energía se va a transferir en forma de calor a otro cuerpo y ya. Pero ese cambio de energía va a ser igual en ambos casos. No va a haber una pérdida de energía ni un aumento de energía. ¿Ok? Entonces, aquí estamos comenzando la segunda parte de la clase de hoy, iniciando con procesos. La segunda parte, por decir, la segunda parte explicativa. Como en todas las reacciones químicas se involucra energía, se puede definir
dos tipos de reacciones en función de si absorben o liberan energía. En este caso decimos absorber de los alrededores o transferir a los alrededores. Si el proceso, mejor dicho, un proceso exotérmico, que es el primero, es cualquier proceso que cede calor. Aquí voy a cambiarlo a libera. Que libera calor. Es decir, que transfiere energía térmica hacia los alrededores. Aquellas reacciones en las cuales nosotros, si ponemos la mano cerca del sistema donde está haciéndose la reacción, vamos a sentir el calor en nuestra mano. Por ejemplo, la combustión. La combustión es un claro ejemplo de un proceso exotérmico, pues se libera energía en forma de calor. Y un proceso endotérmico es cualquier proceso en el cual los alrededores suministran o transfieren calor al sistema. Es decir, cuando nosotros tenemos que ingresar calor a nuestro sistema para que funcione la reacción. Por ejemplo, ¿qué ejemplo les podría dar? Cuando nosotros... Pues hay un ejemplo. Hay muchas sales que al aumentar la temperatura del agua donde se está disolviendo la sal, tienen mayor capacidad de solubilidad. Bueno, esa disolución entonces sí es un proceso endotérmico, porque requieren de calor para poder disociarse, ¿no? O sea, es un ejemplo. O para poder disolver más sal. Hay que aumentar el calor para aumentar la temperatura del sistema y esa temperatura y ese calor pueda producir una mayor solubilidad de la sal, una mayor disociación. Son ejemplos de procesos exotérmicos y endotérmicos. Ahora, ya como tal, ya vamos a hacer un alto aquí, una pausa pequeña, un recesito, y vamos a empezar a hablar de términos de termodinámica. Porque no la habíamos tocado y ahora es el momento en el cual tenemos que empezar a definir algunas cosas. La termodinámica, como tal, es el estudio científico de la conversión del calor y otras formas de energía. Es decir, es la rama de la física, porque, hay que decirlo, la termodinámica como tal es una rama de la física, que estudia estos cambios de calor, estas transferencias, estos movimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la termoquímica es una parte importante de la termodinámica, es una ciencia que combina ambas partes, de química y de física. Y una característica de la termodinámica es que se examinan todos los cambios en el estado de un sistema. Es decir, bueno, mejor como tal, podemos decir qué significa estado de un sistema, que son todos los valores de las propiedades macroscópicas importantes de ese sistema. Por ejemplo, su composición química, su energía, su temperatura, la presión que está, el volumen, etc. Toda esa suma de datos, la presión, el volumen, la temperatura, la energía, la composición, el porcentaje de porosidad, qué sé yo, hay un montón. Todos esos datos como tal son el estado del sistema. Y sí, es importante conocerlos porque en la termodinámica se van a estudiar esos cambios. Es decir, si cambió el volumen, si cambió la presión, si cambió la fase, por ejemplo, si en un estudio de la termodinámica puede estudiar si el agua era hielo y luego cuánto líquido se formó o cuánto gas se formó, se va a estudiar los cambios en la densidad de un refrigerante, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, todos esos datos que conocemos los vamos a definir como funciones de estado, que son las propiedades determinadas por el estado del sistema, sin importar cómo hayan alcanzado esa condición. ¿Qué es esto? O sea, esta definición es muy técnica. Que son las magnitudes del cambio de cualquier de estos datos, cualquier función de estado, mejor dicho, que cuando cambia el estado de un sistema,
Estas variables, la energía, la presión, el volumen o la temperatura, van a cambiar también. Y la función de estado nos indica cuál fue ese, en valores numéricos, cuál fue el cambio que ocurrió. Por lo tanto, y esto es una nota importante, esta función de estado únicamente se va a calcular a partir del dato inicial y el dato final del sistema. No vamos a tomar en cuenta cómo se llegó a dicho cambio. Es decir, si si hervimos agua, ¿no? Digamos que el agua la colocamos en una olla, inicia a 25 grados Celsius y vamos a calentarla hasta que llegue a los 75 grados Celsius. Bueno, la función de estado, escucho algo raro. La función de estado como tal es esa, es la variación de la temperatura, que sería de 50 grados Celsius. No nos va a interesar qué es lo que hicimos para elevar la temperatura del agua, sino solamente los datos como tal. El dato de la temperatura en el momento 1 y el dato de la temperatura en el momento final, ¿okay? Al inicio y al final. Claro, evidentemente, aquí solo estamos analizando temperatura, pero al calentar agua también van a haber cambios en cuanto a su volumen, en cuanto a su densidad, en cuanto a la presión, en cuanto a muchas otras cosas, ¿no? Creo que hay otro ejemplo a continuación de esto. Ah, bueno, sí, sí hay un ejemplo. Y otro ejemplo que podemos considerar es la energía interna. La energía interna se define igualmente como una función de estado. Y ya quizás el nombre de energía interna puede parecer raro, pero como tal es la energía del sistema, por algo interna del sistema. Y definiremos al cambio de esta energía interna como delta E. Este cambio se va a definir como la energía del sistema al final menos la energía del sistema en el estado inicial mediante esta fórmula de aquí. Delta E es igual a F menos EI. ¿Ok? Si la energía al inicio era mucho mayor a la final, va a ser una diferencia negativa, es decir, el sistema perdió energía. Si la energía inicial era más pequeña que la final, va a haber un cambio de energía positivo. Veamos a delta como el cambio, como la diferencia. Directamente eso es lo que significa. Y bueno, físicamente podemos verlo como... ¿Cómo lo podemos ver? Lo que yo les decía del agua. La energía de las moléculas de agua a 25 grados va a ser menor a la energía de las moléculas de agua a 75 grados Celsius. Va a haber mucha más energía en las moléculas a 75 grados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hubo un aumento en la energía interna del agua. Ese es un ejemplo, ¿no? En una reacción química, la variación de energía interna se puede definir como la energía de los productos del sistema menos la energía de los reactivos. ¿Ok? El ejemplo que yo les mostraba sobre cómo llegar o no llegar, podemos verlo en la imagen de abajo. Son dos montañeros. Los dos montañeros pusieron ¿cómo se llama? Iniciaron en el mismo punto, en la base de la montaña, y escalaron la montaña. ¿Llegaron al mismo punto? Claro que sí, es la cima. La energía potencial, que es la que cambia con respecto a la altura de los dos montañeros, esa diferencia de energía potencial va a ser igual. ¿Por qué? Porque está definida a partir del punto de inicio y el punto final. Como los dos ascendieron lo mismo, el cambio de energía potencial va a ser igual para los dos montañeros, a pesar de que los dos hayan hecho trayectorias distintas. Es decir, uno subió por la ladera así como que más empinada y uno se fue haciendo zigzags a lo largo del otro lado de la montaña, gastando quizás un poco más de tiempo en cuanto a la subida. Y ese es otro tema aparte. La eficiencia ya implica el tiempo. Es la energía y el tiempo.
ya es otra cosa a considerar. En este caso, el montañés que se fue por la ladera, si gastó menos tiempo que el montañés que se fue zigzagueando, quiere decir que fue más eficiente el montañés del caminito azul con respecto al rojo. Pero como tal, el cambio de energía que los dos tienen al momento de subir la montaña es igual. ¿Ok? Entonces, creo que hay una más con respecto a energía interna. Aquí está. Y bueno, ya decíamos que en química comúnmente manejamos la diferencia de energía interna como la energía de los productos menos la energía de los reactivos. Bueno, también podemos hacer una equivalencia a que los cambios asociados a nuestro sistema químico, por ejemplo, un matraz con los reactivos y los productos, se van a ver definidos a través de dos variables de activación de catalizador y catalizador. Pudiéramos decir que sí. Sí, exacto, justamente. Qué bueno que lo mencionas. Voy a buscar la gráfica para verlo, para mostrarlo. Qué bueno me lo dices. En química vamos a ver que como tal, nuestra energía va a estar definida a partir de dos variables que son el calor y el trabajo. ¿Ok? El ejemplo que marcaba Cintia es este de aquí y es muy correcto. A ver si me carga la imagen, aquí está. Al momento de iniciar una reacción, este es un esquema de los cambios de energía del sistema a través del tiempo, o sea, iniciando con los productos, bueno, digo, al revés, iniciando con los reactivos e iniciando con los productos. Al inicio, nuestro sistema va a tener cierta energía interna en reactivos y al final el mismo sistema va a tener una energía interna en productos. ¿Cómo sea el cambio de energía a través de la reacción, ya sea con catalizador o sin catalizador? Al final, la diferencia de energía interna, considerando como el estado inicial los reactivos y el estado final los productos, va a ser la misma. ¿Ok? Claro, el catalizador nos ayuda a que la energía de activación, es decir, la energía requerida para que se empiece a efectuar la reacción, sea menor. Que se facilite mucho la reacción. Aunque ya de por sí la reacción tiene una energía de activación, que es, como les mencionaba, la energía mínima a la cual la reacción empieza a producirse. Esto involucra lo que yo les mencionaba hace un momento, la eficiencia. Como la energía de activación de una reacción con catalizador es mucho menor, es mucho más sencillo alcanzar esa energía de activación para que se empiece a producir la reacción y por consiguiente es mucho más rápido de realizarla. Y ya cuando incluimos la variable tiempo, hace que la reacción sea mucho más eficiente que una reacción sin catalizador. Y que es justamente lo que dice Cintia, es cuando ya añadimos la variable tiempo a considerar, ya empezamos a ver el término eficiencia, el cual no vamos a tocar mucho ahorita porque involucra toda una clase aparte, pero consideren que la eficiencia es, si no recuerdo mal, la definición es la energía entre el tiempo y se mide en watts. Bueno, en watts en su sistema internacional. Este es un muy buen ejemplo, no me acordaba de esto, pero sí, justamente ese es el buen ejemplo. No importa si es con catalizador o sin catalizador, la diferencia de energía interna va a ser igual. Entonces, la energía interna como tal de un sistema va a ser la suma del intercambio de calor que haya entre el sistema y los alrededores y el trabajo W que va a ser realizado sobre o por el sistema. Es decir, ya sea el trabajo que nosotros tengamos que ejercer al sistema o que el sistema vaya a ejercer sobre los alrededores. Quizás piensen,
Sí, hay muchos tipos de reacciones químicas. Ya cuando hablamos de cinética, Cintia, ya es, ya es otra cosa que da para otro tipo de clase. Eh, Quizás podamos imaginarnos el calor, porque ya lo hemos manejado en la prepa. Hemos visto reacciones exotérmicas y endotérmicas desde la perspectiva más básica posible. De hecho, hoy espero que veamos cómo se llega a la función entalpía. Pero el trabajo es mucho más difícil de verlo. eh, Como un espacio así en lo que pienso cómo seguir. Sí, para ver órdenes de reacción, Didier, también hay que ver inversión de datos. Bueno, no, inversión de datos ya suena muy, como dice, muy profesional, ¿no? Pero como tal es regresión lineal. Hay que ver cómo hacer las regresiones lineales, lo cual es algo muy bonito, si nos da tiempo capaz. No vendría en el examen, ya lo aseguro, aunque sí me gustaría ver regresiones lineales con ustedes, sería bonito. Eh, y de hecho, como tal, hay un tema enfocado directamente en energías de activación, se pueden calcular. Y quizás, bueno, no sé si lo has visto tú, Didier, pero para que los demás también sepan, al hablar de cinética, llega a haber un punto llamado estado de transición, que es cómo está la molécula al punto de la energía de activación. Existen mecanismos de reacción para reacciones orgánicas y también para reacciones inorgánicas. Tiene su chiste también hacer mecanismos de reacción inorgánicos, que luego se muestran los enlaces que se van formando, los que se van rompiendo. Es muy bonito. Es un rollo enorme porque involucra muchas cosas, pero es bonito todo esto. Bien, y ya después de haber terminado nuestro punto, y aunque no lo crean, la cinética creo que no tiene relación alguna con la energía. Cinética química, si no recuerdo mal, eh, cinética química solamente se toma en consideración las concentraciones de los reactivos. Parece chiste, pero es anécdota. No involucran nada de energía. Quizás, quizás ya me diste la idea, voy a anotarla por aquí. Quizás pueda haber algo de cinética, al menos algunas definiciones claves de cinética para, no sé, para... Lo quizás, básico de la velocidad de reacción, la reacción general. quizás para cuando toque ver química nuclear, porque la desintegración nuclear tiene una cinética de orden uno. Entonces, pues es un buen punto para mínimo dar las definiciones. Bien, ahora sí, ya nuestro tiempo cultural ya ha terminado. Bien, trabajo. Esta fue la última diapositiva que hice antes, entonces a partir de aquí, esta diapositiva ya está preparadita, pero las que siguen ya vamos a ir improvisando sobre la marcha. Muchos procesos químicos y biológicos implican cambios en el volumen de gases. Unos ejemplos, cuando respiramos, por ejemplo, cuando nosotros respiramos, pueden sentirlo acá en sus pulmones, pueden ver que cuando inhalamos, un gas se expande en nuestra caja torácica, es decir, hay un aumento en el volumen, y cuando exhalamos, hay una contracción en nuestros pulmones, es decir, disminuye el volumen. Ese es un ejemplo biológico. En química podemos imaginarnos en un automóvil los cilindros donde están los gases. Voy a ver si encuentro una imagen de un cilindro de motor. Pues acá está. Aún mejor, aquí lo tengo. Vengo acá. Aquí les voy a poner. Ay, se ve horrible. Realmente chiquita. Bueno, ahí está. Podemos imaginarnos un cilindro de este motor que lo que hace es que deja que ingrese
el combustible, creo que es, no sé de mecánica, la verdad no me, no me hagan caso, deja que ingrese gas al cilindro, luego aumenta levemente el volumen del pistón para que haya una expansión del gas y luego lo disminuye ese volumen, deja que el gas ejerce un trabajo sobre los alrededores y luego le ejerce trabajo al gas, hay un cambio de volumen y luego deja escapar el gas que estaba dentro del cilindro. Es un ejemplo de mecánica, ya creo ustedes acaban de notar perfectamente que no tengo idea de mecánica. De mecánica automovilística, ¿no? Ya mecánica como tal rama de la física es otra onda. Y de hecho viene el ejemplo que yo les describo. Bueno, da algunas condiciones, un gas en un cilindro cerrado con un pistón móvil que no pesa y no provoca fricción, bajo ciertas condiciones de temperatura, presión y volumen. O sea, eso ahorita les explico por qué. Cuando se expande, el gas empuja el pistón hacia, bueno, dice hacia arriba, en nuestra imagen como que es hacia abajo, pero lo empuja, ese es el punto. Lo empuja en contra de la presión atmosférica externa, la cual es constante, ¿no? Y entonces, de acuerdo a la situación del pistón, del gas, podemos decir que el trabajo que el gas va a ejercer sobre los alrededores va a ser la menos presión por la diferencia de volumen. ¿Ok? ¿Por qué? Primero, porque la presión es constante y entonces no hay una diferencia de presión. Claro, aquí es donde viene una nota muy importante. Si decimos, bueno, una diferencial de presión, ¿no? Pero como es constante, es igual a cero y el trabajo va a ser igual a cero. Evidentemente no. Porque no podemos hablar de un trabajo cero cuando de verdad el gas ejerció fuerza sobre los alrededores. Entonces, esa es una razón por la cual no podemos decir una diferencial de presión. Tenemos que considerar que hay presión. Y la diferencia de volumen es directamente cuál fue el volumen del gas al final menos el volumen de gas al inicio. Ya creo que ya ha quedado claro que es diferencial de volumen o diferencia de volumen o cambio de volumen. Pero como en química usamos la presión en atmósferas y el volumen en litros, requerimos de una equivalencia especial, que es esta. Un litro de atmósfera es igual a 101.3 joules, donde los joules son la unidad que utilizamos en el sistema internacional para para expresar el trabajo, ¿no? Que es una forma de diferencia de energía, de cambio de energía. De hecho, la energía se mide en joules también, ya como dato extra. ¿Qué sigue en mi diapositiva? Ahorita vamos a ver un ejemplo de esto, no se preocupen. Tenía aquí una que dice procesos y luego regla de multiplicidad con, lo cual no tiene nada que ver. Pero voy a utilizar esta de aquí que ya veíamos para ver el otro punto, que es... uy, perdí el libro. El libro de donde estoy tomando notas de todo esto. El calor ya lo vimos, no requiere más ciencia, entonces no le voy a dar más vueltas a lo que es el calor. Pero entonces, creo que ya iba... Si suena el clic de mi esta cosa. Ok. Pues efectivamente, lo que seguía es ya empezar a ver. Es con respecto a esto, a la energía interna. Entonces, ahora sí, energía interna en una reacción.
de reacción. Ahí está. Entonces, voy a cambiar esto porque eso va a ser una herramienta que considera más tarde. No, mejor dicho. Entonces, de acuerdo con la expresión matemática del trabajo, tendremos que el cambio de energía interna en una reacción química es igual a, y aquí es donde viene nuestro modelo matemático que vamos a manejar. Cuando digo modelo matemático, por si no me han captado la onda o por si no me han querido preguntar, modelo matemático es la ecuación, ¿no? En un término un poco más, pudiéramos decir, ingenieril, más técnico, o más físico, quizás también pudiera ser. Y ahí está. Donde el cambio de energía interna va a ser igual al calor menos la presión por la diferencia de volumen que tengamos en una reacción. Y ya se acabó. Eso es todo. Ustedes me dirán, pues tanto rollo para llegar a esto. Sí, pudiéramos decir que sí. Tanto rollo para llegar a esto. Pero no. ¿Por qué? Porque podemos añadir más cositas a este hermoso menú llamado termodinámica. Y entonces aquí es donde viene procesos. Bueno, procesos, segunda sección, porque ya habíamos visto algo de procesos. En algunos procesos físicos y químicos, se decide mantener constante a algunas de las variables principales del sistema, podríamos decir. ¿Ok? Y entonces, a partir de qué variable dejamos constante, podemos tener diferentes tipos de procesos. Por ejemplo, el proceso isobárico es un proceso en el cual la presión es constante. Por ejemplo, luego tenemos el proceso, un proceso isocórico, proceso en el cual el volumen es constante, es un ejemplo. Luego tenemos el, ¿por qué no sé por qué no me deja con mis atajos de teclado? Proceso isotérmico, proceso en el cual la temperatura es constante. Y de forma muy especial puedo mencionar también al proceso adiabático. Este de aquí, de forma muy particular, no me acuerdo qué era. Voy a googlear así rápido a ver si me acuerdo. ¿Qué era? La variación de energía es cero, ¿no? ¿Ah? Cuando la variación de energía no cambia. Sí, justamente, tiene razón, aquí lo estoy viendo. Es que de eso viene el Inter del año pasado. Bueno, de este año. Sí, cierto, es cierto. Voy a pegarlo así como tal cual, como viene. Sí, cierto, no me acordaba que venía diabático también. Ok, es un proceso en el cual no se gana ni se pierde calor.
Es decir, no hay un intercambio de energía calorífica con el entorno. Quizás por la definición de isotérmico y por la definición de calor, que veremos en un ratito, pudiéramos pensar que el proceso isotérmico va a ser igual al proceso adiabático, pero no. ¿Por qué? Porque el calor involucra mucho más que el cambio de temperaturas de un sistema. Sí, obviamente, si nosotros no cambiamos la temperatura, podemos conseguir que no haya una transferencia de calor propiamente dicha por, ¿cómo se llama? Por transferencia, pero recordemos que, no, por conducción. Pero recordemos que también el calor se puede transferir a través de convección y radiación. Entonces, directamente el proceso isotérmico, pudiéramos decir, no involucra muchos cambios de calor por contacto, pero sí llega a haber a veces liberaciones de calor por radiación, por convección. En el cambio, el proceso diabático directamente no hay ningún cambio de energía. No se busca que no haya calor de ninguna manera. Eh, y eso es lo que nos dice acá, o sea, directamente, por eso de hecho lo acabo de checar. Eh, hay una diferencia entre los dos. Pudiera ser también, ¿no? Que el proceso adiabático involucra tampoco cambiar la temperatura, pero es un añadido a lo que es. Entonces, ya hasta aquí, acaba el segundo momento de termodinámica 1 y vamos al tercer momento de termodinámica 1, que ya esto es directamente creado a partir de cero. Voy a quitar esta de multiplicidad de Hom porque es complicada. Regresando a nuestra a esta diapositiva de aquí. Entonces, vamos a iniciar con una reacción química. Reacción isocórica. Como les dije, la reacción isocórica es aquella en la cual mejor dicho, en este caso una reacción isocórica es una reacción química realizada a presión o a volumen constante. Por lo tanto, y creo que ustedes aquí verán un dato importante, delta V es igual a 0. Entonces, la energía interna del sistema está dada por, y entonces como delta V es igual a 0, eso nos quiere decir que directamente la energía interna del proceso va a ser igual al calor. Y ya. No, claro, se le añade aquí un V. Se le añade una V como subíndice para decirnos que es un calor a volumen constante, únicamente para hacer la aclaración, pero ya, sí, no hay otro dato. ¿Ok? Hasta aquí una reacción isocórica. Y ya, punto, listo. Esta de aquí va a ser importante, pero va a ser importante en otro momento, más adelante. Entonces no se preocupen, porque esta sí nos dará mucha relevancia. La que nos interesa justamente en este momento es una reacción. Déjenme checo. Ok. Una reacción isobárica.
Es una reacción química realizada a presión constante. Entonces, voy a mantener el entonces. La energía del sistema está dada por, y aquí es donde viene delta E, que es nuestra diferencial de energía, es igual a, en este caso, calor a presión constante, la QP, en este caso, y control C acá, voy a poner acá. Y entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Bueno, podemos hacer una variación si nosotros somos capaces de medir el calor de esa reacción, porque sí, hay maneras de medir el calor de una reacción ya de forma experimental. Nos conviene mejor expresar esta expresión, recombinarla para dejar al calor a presión constante solito. Entonces vamos a colocar el calor a presión constante aquí y vamos a decir que el calor a presión constante es igual a la delta E, que es la diferencia de energía interna de nuestro sistema, más, no sé por qué bueno, ahí está, ahí está, más el producto de la diferencia de volumen por la presión. ¿Ok? Aquí es un más y ya. Ahora, aquí es donde viene lo interesante. Entonces, se puede definir AQP, que es el calor a presión constante, como y ya creo que esto ustedes lo identificarán, delta H denominada entalpía. ¿Ok? Entonces, aquí no. La delta H, la entalpía, es el calor de la reacción a presión constante. Esa es su definición como tal. Y ya a partir de la delta H es que nosotros podemos determinar como delta H es una expresión del calor, con delta H podemos determinar si la reacción es exotérmica o endotérmica, es decir, libera o absorbe energía, porque delta H es calor, solo que tiene su nombre particular y sus condiciones particulares. Por ejemplo, este QP, que es el calor a presión constante, no es igual al QB, que es el calor a volumen constante. En el caso de este calor a volumen constante, no se está considerando un trabajo de parte de la reacción. Es decir, la reacción no va a ejercer ningún trabajo sobre sus alrededores porque está confinado en un volumen constante. En cambio, la entalpía de reacción sí va a considerar un trabajo por parte de la reacción hacia sus alrededores, ya que se le va a permitir, por ejemplo, si se forma un gas, se va a permitir que el gas pueda ejercer trabajo sobre el resto de los alrededores, pueda expandirse, pueda comprimirse, pues, es decir, se gaste gas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esa es la diferencia entre la QB y la QP. La QP es la entalpía, porque le estamos permitiendo a la reacción expandirse o comprimirse. Aquí es donde yo les dije que teníamos que ir lento. Por eso primero verificamos qué es cada una y ahora ya que estamos aquí podemos ver la diferencia entre una reacción isocórica y una reacción isobárica, que es, la diferencia es el trabajo. Por eso también vimos trabajo. Aquí es donde todo se sumó, ¿ok? Y como les dije, a partir de la entalpía podemos determinar ya cuál es una reacción endotérmica o una reacción exotérmica, porque esos términos están relacionados con el calor. Y la entalpía es una función de calor. ¿Ok? Ay, qué locura. Y bueno,
podemos definir muchos tipos de entalpías. Por ejemplo, podemos definir una entalpía de reacción, así, y le voy a poner aquí una flechita, que es la entalpía de reacción. Es un ejemplo. Tenemos la entalpía de formación. También es otra tipo de entalpía. Esta entalpía de formación se define como la entalpía es el calor liberado o absorbido por la formación de una sustancia en particular. ¿Ok? También tenemos la entalpía de disolución, que es la entalpía requerida que es la entalpía de la reacción de disolución de un soluto en algún solvente. O, ¿qué otra entalpía tenemos? Creo que ya. Bueno, hay más tipos de entalpías, ¿no? Pero con esas tres tenemos suficiente por el momento. También existe una entalpía de cambio de estado, ya sea para de sólido a gaseoso, de sólido a líquido, de líquido a gaseoso. Pero esa no la voy a colocar aquí porque involucra otra cosa más, una definición de calor, que la voy a guardar para la próxima clase. Entonces, esa no nos interesa en este momento, nos interesan esas tres. Y ahora, lo siento, me emocioné. Ahora, tenemos dos formas de calcular la entalpía. Formas de calcular la entalpía. Ya, que esto es con lo que quiero acabar hoy. Ya ahorita vamos a hacer ejercicios, no se preocupen. La primera es, voy a copiar todo esto. La primera es por medio de bueno, mejor dicho, es la forma directa de calcular la entalpía, en la cual nosotros utilizaremos las entalpías de formación de los productos y los reactivos involucrados. Okay. Quizás pudiéramos pensar, y creo que ustedes sin ninguna duda lo han de haber pensado, y si no ahorita les voy a meter la idea, cómo de algo tan complicado como fue todo el glosario de termodinámica que acabamos de ver, vamos a pasar a esta ecuación. Bueno, tiene su característica, ¿no? Ya en el pasado, muchos científicos se han encargado de calcular las entalpías de formación de los productos. Bueno, de formación de toda sustancia. Y no todas las entalpías han sido descubiertas. Ahorita les explico por qué. Entonces, conociendo esos datos que vienen en tablas, que son las que quizás ustedes vieron en la escuela, y ahorita les voy a ampliar la perspectiva con nuevas tablas que pueden encontrarse, podemos determinar ya la entalpía de reacción que pudiera ser. Entonces, la entalpía de reacción. La entalpía de reacción, de forma no tan breve, va a ser igual a la sumatoria de las... ese símbolo que puse ahí significa sumatoria. Para que lo tengan en mente, creo que este es el corchete, ahí está. Por la cantidad de moles de cada producto por su respectiva entalpía, que sería delta H formación
en este caso de los productos, menos la entalpía de formación de los reactivos. We celebrate differences. De los reactivos. Ahí está. Quizás lo puedan deducir que esta ecuación nace a partir de la definición de energía, la que teníamos por acá, más o menos, donde el estado final va a ser, mejor dicho, el estado inicial va a restársele al estado final. Bueno, sí, viene de ahí, de hecho. En este caso, los reactivos van a ser el estado inicial y los productos el estado final. Vamos a restar el estado final menos el estado inicial. ¿Ok? Entonces, creo que aquí la regué. Creo. Ahí está. Ahí está. Mucho mejor. Esa es la primera forma, la forma directa. Tenemos una segunda forma, la cual denominaremos como forma indirecta, que será utilizando la ley de Hess. Y para utilizarla se requiere conocer las entalpías de reacción de diferentes, ahora sí que valga la redundancia, de diferentes reacciones. Estos dos tipos, estas dos maneras de calcularlo, las exploraremos en el momento de ejercicios, que es lo que sigue. Y entonces creo que aquí acaba esta primera parte explicativa. Terminamos con entalpía. ¿Ok? Ha sido un largo recorrido. Para quienes vean la grabación, y ya quienes están aquí también, pero para que sepan, la próxima clase yo espero poder mostrar cómo convertir de entalpía a diferencia de energía interna. Hay una manera utilizando la definición de trabajo, pero ya va a ser la próxima clase. Ahorita vamos a enfocarnos directamente y únicamente en entalpía. Y quizás entender trabajo de una manera más química, pudiéramos decir. Entonces, chequen los ejercicios, a quienes vean el video. Y bueno, quienes estamos aquí, ahora vamos a hacer ejercicios.